Hola, en el vídeo de hoy te enseño a hacer una bolsa de almuerzo o lunch bag pequeña. La tela que yo estoy utilizando es esta tela estampada que tiene un recubrimiento plastificado. Yo estoy utilizando la misma tela para el exterior y para el forro, pero puedes utilizar dos telas distintas o incluso incluir guata para que quede más acolchado. Necesitarás 4 cuadrados de 35 por 35 centímetros. Mide en la base de uno de los cuadrados 7,5 centímetros a cada lado. Y 8,5 centímetros desde el extremo inferior. Y traza estos rectángulos. Coloca las 4 piezas juntas y corta por las líneas que has trazado. Para el cierre voy a utilizar este trozo de cinta de mochila que mide unos 25 centímetros. Dobla el extremo superior para hacer un dobladillo y pasa un pespunte por aquí. Además deberás añadir un trozo de velcro, la mitad que tiene los pinchos, y coserlo en esta posición. Dobla uno de los cuadrados exteriores de la bolsa para marcar la mitad y deberás colocar el velcro y coserlo como ves en la imagen. Yo lo he hecho sin medir, lo he hecho más o menos a ojo, centrado en el cuadrado. La otra parte, la cinta de mochila, deberá ir cosida como ves en la imagen. Yo olvidé hacerlo en este punto, con lo que lo tuve que hacer a posteriori, que es mucho más difícil. Entonces te recomiendo que en este punto cosas en el centro la cinta de mochila, a la que le habías unido el velcro. Cósela realizando un rectángulo con un aspa en el interior para que quede más reforzada. Deberá ir en el centro de la otra pieza exterior de la bolsa. A continuación coloca dos piezas como ves en la imagen con los derechos enfrentados y cose por los laterales y por el extremo inferior. Deberás hacer lo mismo tanto con la parte exterior de la bolsa como con el forro. Pasa un pespunte por estas líneas a 1 centímetro de margen de costura, tanto los laterales como la base, dejando los cuadrados que hemos recortado sin coser. Estos serán los que formarán posteriormente las esquinas. Una vez cosidas estas líneas, haz coincidir los extremos del cuadrado, cuidando que coincidan también las costuras de la base y del lateral. Vuelca cada costura hacia un lado y une con pinzas o con alfileres para coser esta línea. Repite por el otro lado, con cuidado de volcar la costura inferior hacia el mismo lado. Esto formará la base de la bolsa. Y ahora cose esta línea a 1 centímetro del extremo de la tela. Deberás hacer lo mismo con las telas de forro y las telas exteriores.
Aquí puedes ver la parte exterior ya terminada con la cinta de mochila y el velcro cosidos. Y la vamos a volver del revés. Mientras que el forro, que está cosido de la misma manera, lo mantenemos del derecho. Introduce el forro dentro del exterior de la bolsa, haciendo coincidir las costuras. Sujeta con pinzas y ten en cuenta que los derechos de las telas quedan enfrentados en el interior de la bolsa. Ahora cose todo alrededor, dejando una abertura sin coser para poder darle la vuelta. Aquí ya está todo cosido y aprovecha la abertura que has dejado para volver la bolsa del derecho. Asegúrate de sacar bien las esquinas. Y ahora pasa un pespunte muy pegado al extremo por toda la parte superior de la bolsa, de manera que cerrarás la abertura que habías dejado para darle la vuelta y realizarás un pespunte de asentamiento de la costura. Como detalle final, solo queda realizar también pespuntes de asentamiento en los laterales y el frontal de la bolsa. Dobla la bolsa por la base y pasa un pespunte muy pegado al extremo. Como ves, en este caso yo estoy utilizando un prensatelas de teflón para que corra bien la tela, que está un poco plastificada. Pasa un pespunte tanto por la base como por los laterales de la bolsa para marcar bien los dobleces. Verás más claro el efecto que hacen estas costuras ahora cuando te enseñe la bolsa terminada. Y así es como queda la lunch bag terminada. Como ves, le he pasado unas costuras por esos extremos, por el lateral y por la base de la bolsa, marcando las costuras y haciendo que quede la forma más definida. Y ahora solo nos queda meter nuestra merienda, doblamos y cerramos con el velcro. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y que lo pongas en práctica para hacer tu propia bolsa de almuerzo. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.